Gracias por estar aquí, por la paciencia, la constancia y la tolerancia. Vamos a empezar inmediatamente con un resumen muy sintético de lo que de las últimas temáticas, o sea, del conjunto hegemonía, guerra de posición, revolución pasiva. Porque esta mañana estaba diciendo a un colega vuestro que esta mañana he hablado una hora y media seguida, y después de una hora y media he notado claramente que muchos no estaban escuchando, justamente porque llevaba demasiado tiempo desafiando vuestra paciencia, tolerancia. Así que he cortado mucho la última parte. Quizás se ha notado, porque la última parte era un poco demasiado a trozos. Y ahora voy a hacer un brevísimo resumen. Se trata de esto. He dicho que a un cierto punto, en el 32, Gramsci llega a poner en un único bloque conceptual hegemonía y guerra de posición, lo que ya había hecho en el 31, y revolución pasiva. Así que todo esto, he dicho, hay que repensarlo conjuntamente para poder pensar cómo tiene que actuar el moderno príncipe. ¿Qué política se puede hacer en esta situación? Hemos dicho, la guerra de posición es como la culminación de la lucha de las clases. En cuanto culminación, es también, al mismo tiempo, una reconstitución de la hegemonía burguesa. En el sentido que la burguesía crea una situación nueva, bloqueando, por decirlo así, todo lo que es todas las partes de la sociedad que todavía quedaban fluidas y móviles, bloqueándolas en lugares donde se lleva a cabo una lucha, ¿no? Una guerra. Organizando, movilizando y organizando. Así que la culminación de la lucha de las clases, esta situación nueva, o sea, la revolución al orden del día, es también, al mismo tiempo, un proceso de reconstitución de la hegemonía adversaria. El conjunto de estas dos cosas, o sea, fusionar la temática de la hegemonía con la temática de la guerra de posición, lleva a Gramsci a pensar también cómo la revolución pasiva se fusiona con este bloque conceptual. ¿Y cómo pasa esto? Pasa porque en el momento en el que se va reconstituyendo una hegemonía burguesa, la iniciativa política, digamos el papel de clase dirigente, lo reconquista la burguesía y pone en todos los países europeos al orden del día la cuestión de una nueva perspectiva de desarrollo económico, político, cultural, social, ¿no? Que rechaza las clases populares a un papel subalterno. Las clases populares pueden participar a este proyecto, están incluidas dentro de este proyecto porque es una forma de la lucha de las clases, pero de manera subalterna. Así que la pasividad de la que Gramsci habla a propósito del siglo XIX toma formas inéditas. Antes era simplemente dejar el pueblo fuera de los procesos políticos, ahora es una forma pasiva de inclusión. O sea, llevar la lucha de las clases en lugares que no son producto de la iniciativa autónoma de las clases subalternas.
Dicho de otra manera, las clases subalternas en esta nueva situación, estamos hablando de la sociedad del siglo XX, ¿no? Del Estado que ocupa, ¿no?, la sociedad, que va multiplicando sus funciones. En esta nueva situación, las clases subalternas se encuentran a luchar en una manera que no han elegido. Esto es el aspecto pasivo de esta revolución, que es pasivo en un nuevo sentido, no es más pasivo en el sentido del siglo XIX, el sentido en el que pasivo quiere decir no activarse. Es pasivo en el sentido que las masas se activan en formas que no han elegido. Y la cuestión es entonces, ¿cómo tiene que actuar el moderno príncipe? He concluido hoy diciendo que Gramsci se encuentra en una situación teórico-política muy difícil, porque todo lo que pasa en la Unión Soviética a partir del 28-29 va en otra dirección. O sea, va en dirección de una renovación de la palabra de orden, de la consigna de la guerra de movimiento. O sea, la guerra de movimiento como manera para luchar en una situación de guerra de posición. Y esto, según Gramsci, lleva solo a, él escribe claramente en los cuadernos, a derrotas catastróficas. A derrotas catastróficas. ¿Por qué? Porque presupone un terreno de lucha que ya no existe. Presupone un terreno de lucha de masas que se pueden movilizar cuando las masas ya están movilizadas. Y no están movilizadas de la manera que tú quieres. Las masas ya están ocupadas. No se trata de suscitar energías populares. Las energías populares ya están activadas, pero están activadas en una manera que tú no has elegido, ni las masas. Esto es el problema, esta es la cuestión que Gramsci se plantea. ¿Cómo es posible llevar a cabo una lucha en esta nueva situación, que no sea catastrófica? Y él habla de dos, digamos, momentos principales. El primero es la lucha molecular. Él dice, en uno de los textos que he elegido y que luego podéis leer en el cuaderno, él dice, las relaciones de fuerzas siguen siendo relaciones de fuerzas, o sea, la lucha no ha terminado. Una clase tiene la iniciativa histórica, burguesía, de nuevo, ha conseguido superar la crisis de hegemonía, pero de esta forma nueva, y con esta forma nueva inédita, pero a pesar del hecho que las clases populares no tienen la iniciativa, todavía son una amenaza constante, porque precisamente son masas activadas, politizadas, movilizadas. Y entonces, dice Gramsci, a pesar del hecho que solo una clase tenga la iniciativa, las cosas cambian poco a poco. O sea, hay cambios moleculares, que no son cambios eclatantes, no son cambios como condensaciones en un único punto, ¿no?, de la transformación, como en el 789, en el 917, no es esto, pero son cambios. La misma exigencia que la burguesía se apropia
de pasar de una economía puramente individualista a una economía regulada es precisamente efecto de la presión de las masas populares, de su presencia en la política. Porque la burguesía se apropia, digamos así, una reivindicación básica de las clases populares, digamos del trabajo, ¿no? O sea, moderar o incluso eliminar el aspecto individualista de la economía y pasar de una economía individualista a una economía colectiva. Esto no va a pasar como lo exigen las masas populares, porque es la burguesía que lleva a cabo el proceso, pero la burguesía va reconquistando su hegemonía precisamente apropiándose de algunas reivindicaciones de las clases populares. Entonces, esta modernización no es simplemente un crecimiento económico, es también una transformación estructural de la economía y de la relación entre economía, sociedad y política, en una dirección que se puede llamar socialista. Claro que no es socialista porque es la medida que la burguesía utiliza para reafirmar su poder. Sería pero un error menospreciar lo que pasa, dice Gramsci, porque esto es realmente contradictorio, o sea, prevalece un aspecto o prevalece otro. No, los dos van juntos, el aspecto burgués y el aspecto socialista. El aspecto de la victoria, de la reafirmación de la hegemonía burguesa, y el aspecto del hecho que la burguesía tiene que incluir, apropiarse de algunas reivindicaciones, algunas demandas populares. Es una especie de, una especie de mediación, pero en el sentido preciso de una mediación entre fuerzas contrastantes. Así que esta mediación es una mediación continuamente, que va continuamente cambiando, y estas son las modificaciones moleculares. Las cosas cambian a pesar del hecho que aparentemente no cambian. Y es por esto que Gramsci escribe que hay que desarrollar la capacidad política de reinscribir el llamado proceso histórico dentro las relaciones de fuerzas. O sea, redescubrir detrás de lo que aparece un proceso objetivo, la política. Entonces, el primer momento sobre lo cual Gramsci, que Gramsci subraya es la presión difusa y molecular. O sea, en la medida en que las clases populares no renuncian a intentar, no renuncian a la lucha, incluso en las formas subalternas en las cuales la burguesía las ha metido, las ha constringido, en esta medida se produce una presión difusa y molecular en todos los lugares, en todas las trincheras, ¿no? de donde la lucha se va desarrollando, y esto modifica las relaciones de fuerzas. No las modifica de manera decisiva, no las modifica de manera digamos, como un cambio repentino, pero las modifica. Y esto es muy importante porque es la alternativa entre un Estado social, digamos, ¿no? y un capitalismo salvaje. Y el otro momento es el de la coordinación de esas luchas. Esas luchas, como presión difusa y molecular, tienen sentido si
se coordenan las unas con las otras. Y este momento de coordinación es lo que Gramsci llama el moderno príncipe, el nuevo príncipe. Entonces, el príncipe, el moderno príncipe, no puede imaginar que se pueda atacar frontalmente el Estado. Se puede atacar frontalmente el Estado haciendo como un recorrido, una desviación. Esta desviación es la coordinación de las luchas difusas para producir una presión difusa que puede disgregar la hegemonía burguesa y favorecer, en este sentido, yo decía esta mañana, prever es trabajar para construir el futuro, y favorecer una crisis de esta hegemonía, donde se pueden abrir nuevos espacios para una guerra de movimiento. Y esto es lo que Gramsci, más o menos, intenta describir en el cuaderno 13, que es el cuaderno monográfico que él dedica a Maquiavelo. Maquiavelo es un nombre para decir la política, digamos. Y sobre todo en este primer parágrafo, donde Gramsci retoma el tema del tratado del príncipe, intentando traducirlo en un nuevo lenguaje, ¿no? En nuevos términos, intentando entender cómo se pueda actualizar. Y esta mañana hemos hablado del príncipe, de lo que era el príncipe, este tratado que Gramsci lee como un desafío a la situación italiana de aquel tiempo para llevar a cabo una revolución nacional que tenga un contenido popular y una forma, dentro de un régimen político monárquico, que es una paradoja, pero que refleja un problema fundamental de la política, que es el problema del liderazgo, o sea, de lo que es un movimiento, un momento que en el Renacimiento es el príncipe, es un hombre, una figura individual, y en la política moderna es un partido, es un organismo, un movimiento que inicia una acción política. E iniciando una acción política se pone en una posición de vanguardia y de liderazgo. O sea, intenta crear, ¿no?, una voluntad popular que no existe, que está en este momento, como sabemos, disgregada, pulverizada en los miles de lugares de la guerra de posición, traducido en términos actuales. Y Gramsci, en esta parte, que empieza aquí, o Príncipe de Maquiavel podría ser estudiado, habla propone un paralelo. El Príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como una especie de ejemplificación histórica del mito de Sorel. Sorel había hablado, en su pensamiento político. Es un autor francés, un representante muy importante del anarquismo revolucionario, del sindicalismo revolucionario, que había hablado del mito como una forma, una especie de ideología, digamos, donde se condensan en algunas imágenes fuertes de manera casi irracional, toda una serie de reivindicaciones diferentes. Sorel decía que la tesis de Sorel era que el mito principal de las clases populares es el mito de la huelga general. La huelga general es un mito
en el que se pueden condensar reivindicaciones las más diferentes y que por esta razón puede suscitar una voluntad colectiva, puede movilizar energías. Las energías no se movilizan, decía Sorel, con un discurso abstracto, por ejemplo, con lo que él llamaba una utopía, o sea, por ejemplo, escribiendo y describiendo cómo tiene que ser la sociedad justa del futuro. Esto no golpea, no mueve, no transforma, no lleva a la acción. Para llevar las masas a la acción hace falta una imagen fuerte, primero, que pueda ser una imagen, digamos, plástica, ¿no? que se pueda imaginar, ¿no? con la fantasía, y sobre todo una imagen que sea como un símbolo, un conjunto, o mejor dicho, una fusión total de cosas, de muchos discursos diferentes, reivindicaciones, demandas, las más diferentes, que puedan como condensarse en un único símbolo. Y entonces, Gramsci, que considera Sorel muy importante por haber criticado el discurso político como discurso utópico en el sentido de una utopía racionalista, una utopía abstracta, ¿no? Y haber subrayado el aspecto emocional de la política, el aspecto, en términos gramscianos, no tanto el aspecto emocional, cuanto el aspecto práctico, ¿no? Emocional en el sentido de práctico, ¿no? Que tiene que ver con la vida, no simplemente con ideas así indiferentes y arbitrarias. Gramsci, que considera a Sorel muy importante por esta razón, lo critica porque, según él, según Gramsci, Sorel ha casi aplastado la temática de la ideología, o sea, del mito, en una dimensión puramente irracional. Y esto es lo que Gramsci critica. Y como sabemos, esta crítica nace de una problemática que hemos abordado justo al principio, el hecho que las ideologías son formas de conocimiento, no agregan las masas sobre una base puramente emocional, psicológica, son una forma de conocimiento. Y dentro un conflicto, entonces una forma de conocimiento conflictual, polémico, pero no cesan de ser formas de conocimiento. Y Gramsci, dentro de esta temática, engloba también la temática de la verdad y de la universalidad. Todo esto Sorel lo rechaza. Sorel está, digamos, con Bergson, con Nietzsche, o sea, con toda una vertiente filosófica que considera la verdad como un engaño, ¿no? Y considera la vida como algo que es alternativo a la verdad que permanece siempre como algo abstracto. Y entonces, el problema es, para Gramsci, pensar cómo se pueda crear una ideología, cómo se pueda producir una ideología no arbitraria, o sea, no utópica, que sea la elaboración de exigencias realmente presentes en las masas populares, por una parte, o sea, que sea una ideología no simplemente teórica, y, por otra parte, cómo esta ideología pueda permanecer, digamos así, dentro del campo de la verdad. No se convierta simplemente en un episodio de carácter emocional e irracional. Pensando en la figura del príncipe como ejemplificación histórica del mito soreliano, Gramsci aborda esta temática. Entonces, escribe, es una ideología, el príncipe de Maquiavelo es una ideología política que aparece no como una utopía, no como un tratado, no como un razonamiento abstracto,
sino como una creación de fantasía concreta que opera, que es activa, que transforma, ¿no? Un pueblo pulverizado y disgregado, con la finalidad de suscitar y organizar su voluntad colectiva. Aquí estamos, ¿os acordáis? Hemos empezado con el parágrafo 12 del cuaderno 11, ¿no? Con esta idea de casi individual, ¿no? Gramsci tiene como un interlocutor individual, ¿no? Y empieza a hacer como un trabajo de descubrimiento, ¿no? De cómo se puede pasar individualmente, salir de la pasividad, ¿no? Individualmente. Aquí estamos como al otro extremo. Aquí el terreno es colectivo. O sea, hay una vanguardia que se dirige a un pueblo entero para suscitar, pero no son dos procesos diferentes, porque hemos visto en el primer caso que hay que esta digamos, interlocución individual no es una interlocución que se basa sobre un presupuesto racionalista. Hemos visto cómo el salir de la pasividad, ¿no? Es un descubrir cómo ya somos activos en cuanto vivimos, estamos metidos en la práctica, y no se trata de introducir desde fuera racionalísticamente, ¿no? Una verdad nueva, sino que se trata de organizar la práctica en la que estamos para sacar de esta práctica su teoría, ¿no? Y ahora estamos al otro extremo. Se trata de lanzar sobre el pueblo una consigna que es como un mito, ¿no? Una imagen fuerte, ¿no? Para suscitar su voluntad colectiva. Parece que estamos en el primer extremo estábamos en la parte, digamos, de la racionalidad, del razonamiento, y ahora estamos en la parte de la irracionalidad. No es así, ¿no? Hay práctica, emociones, vida en el primer extremo individual, en el cuaderno 11, y hay razonamiento, y ahora veremos, ¿no? Todo un proceso de reflexión en el extremo, digamos así, colectivo, emocional, soreliano. Gramsci sigue escribiendo ¿qué hace Machiavelli en todo el tratado? En todo el tratado él va analizando la política y dice, en todos los capítulos, en los diferentes capítulos, ¿no? Si tú quieres conquistar un Estado así, que con estos presupuestos tienes que hacer esto. Y si el Estado no es esto, es otro, entonces tienes que actuar diversamente. Da como consejos, ¿no? A quien quiere conquistar un Estado. Y luego, en el último capítulo, en el capítulo 26, que concluye el tratado, que se intitula, ahora no me acuerdo precisamente, invito al... incitación a liberar Italia de los extranjeros, esto es el título, ¿no? Entonces, en este último capítulo parece que Maquiavelo cambie totalmente el tono, porque ha sido racional, analítico hasta el capítulo 25, en el capítulo 26, de repente, es como si fuera otro escritor, ¿no? Que escribe en este capítulo con siempre indirizándose al mismo interlocutor, o sea, al príncipe potencial, ¿no? Pero no dice, si quieres esto, tienes que hacer esto. Dice, hazlo, ahora es el momento, ¿no? Tú tienes que actuar. Entonces el tono cambia y parece que el capítulo 26 no pertenece al tratado. Parece algo postizo, ¿no? Que añadido así, ¿no? Al último segundo, que pero no es esencial para entender el tratado. Y Gramsci dice, no, esta es la clave del tratado, ¿no? ¿Y por qué? En la conclusión, en todo pequeño volumen, Maquiavel trata...
na conclusión, o propio Maquiavel se fa poco, ¿no? Sí. Y la conclusión es Machiavelli mismo, él mismo, se transforma en pueblo, se confunde con el pueblo, pero no con un pueblo genéricamente entendido, sino con el pueblo que Maquiavelo mismo ha convencido con su tratado anterior, del cual él se convierte en conciencia y expresión, ¿no? O sea, en este último capítulo, dice Gramsci, se cierra el discurso y se revela todo el sentido de los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores, en toda, digamos, la tratación racional, ¿no? Maquiavelo aparentemente se indirizzava a un príncipe, pero el príncipe aparece realmente solo como representante de una fuerza más amplia, o sea, de esta voluntad colectiva que el príncipe tiene que suscitar, que es la misma voluntad colectiva que quiere suscitar Maquiavelo. O sea, el príncipe aparece como una especie de condensación, ¿no?, de una voluntad colectiva, exactamente como el mito soreliano, es una condensación de una voluntad colectiva. Y en el capítulo 26 se revela todo el sentido porque Maquiavelo, digamos, se quita el traje, ¿no?, de hombre de ciencia y se pone desde el punto de vista del pueblo, directamente. Y habla con el príncipe diciéndole, ahora tú tienes que actuar. O sea, esta voluntad colectiva que se ha articulado a lo largo del tratado, ahora tiene que condensarse en esta figura. Entonces, escribe Gramsci, parece que todo el trabajo lógico no es que una autorreflexión del pueblo, un razonamiento al interior del pueblo. Esta es la razón por qué Gramsci repensa profundamente, radicalmente el mito soreliano, ¿no? Porque en el mito gramsciano, en la imagen del príncipe, no se puede separar el aspecto práctico del aspecto teórico, el aspecto emocional del aspecto lógico. No se puede separar el aspecto colectivo, de la voluntad colectiva, del hecho que esta voluntad colectiva se condensa en una figura individual. Y esta figura individual, escribe Gramsci, no puede ser en el mundo contemporáneo un individuo físico. En el mundo contemporáneo, ¿por qué? Porque el mundo contemporáneo es el mundo de las masas. Entonces, si se condensa en un individuo físico, esto tiene un sentido regresivo. Porque las masas proyectan en un individuo, él hace el ejemplo de Boulanger, esencialmente es el ejemplo del populismo moderno y contemporáneo, ¿no? El hecho que el pueblo anula sus diferencias internas proyectándose en un nombre, ¿no?, que es en este caso Boulanger, puede ser Napoleón III y muchos más, ¿no? Digamos, formas en las cuales el pueblo anula sus diferencias internas proyectándose y anulándose. En el partido esto no pasa, el pueblo no se anula, es una traducción, digamos, de una colectividad a un organismo que ya es colectividad, o sea, a un organismo que ya puede ser representativo de una futura colectividad. Y aquí retomamos todo el discurso sobre lo que tiene que ser el partido político, ¿no?, según Gramsci, o sea, el moderno príncipe con un partido que ya realiza en su práctica, en su política cotidiana, esta nueva forma de ser, este pasaje continuo, transformación continua de las relaciones, esta revolución en permanencia,
asumida subjetivamente como una forma de política. Y vamos a la parte conclusiva. Un poco más arriba. Una parte importante. Sí. Y Gramsci concluye este primer parágrafo del cuaderno 13 con unas anotaciones sorprendentes. Él escribe cómo hace política concretamente el moderno príncipe. Hace política gracias, digamos, el capítulo principal de la política del moderno príncipe, o sea, esta política de tipo nuevo, esta política que es ya, ¿no?, un comunismo en marcha. ¿En qué se traduce concretamente? Se traduce en una reforma intelectual y moral, que es exactamente la idea que está en el primer texto que hemos comentado, ¿no? El conoce ti mismo, ¿no? La interlocución, la pregunta. ¿Merece la pena seguir pensando digamos, de esta manera disgregada, tomando ideas de otros sin saber de dónde vienen, ¿no? ¿Merece la pena seguir pensando sin haber hecho un inventario, ¿no? Esta es la temática de este capítulo, de este parágrafo. Y es exactamente esta, la reforma intelectual y moral. La reforma intelectual y moral, se puede decir, es hacer el inventario, empezando con el inventario y luego reformando el sentido común desde el interior. No a partir, lo repito una y otra vez, no a partir de exigencias que vienen desde el exterior, sino de exigencias que nacen como teoría de esta práctica. O sea, descubrir lo que pertenece a tu práctica, quitando todo lo que viene de prácticas ajenas que tú has recibido simplemente porque hasta ahora no habías hecho un inventario. Gramsci, para entender concretamente lo que esto quiere decir, podemos pensar en el proceso de elaboración de la conciencia burguesa. Este proceso ha sido un proceso que se ha llevado a cabo a lo largo de 5 séculos, más o menos. Empezando con las primeras formas de cultura en las comunas de Italia, y a través de una elaboración secular se ha ido, digamos, formando en miles de lugares, en miles de ocasiones, en diferentes niveles, a nivel religioso, a nivel moral, a nivel político, a nivel intelectual, lógico, científico, ¿no? En miles de ocasiones, lugares, niveles, se ha ido elaborando poco a poco una conciencia nueva. O sea, una conciencia independiente de la cultura anterior. Gramsci es muy interesante notar que justo en el primer periodo de su encarcelamiento, en el 28, antes de empezar a escribir los cuadernos, Gramsci escribe en una carta que ha recibido y ha leído con mucho interés un libro de un filósofo que se llamaba Bernhard Grothuizen. Y este libro era como una reconstrucción histórica de cómo había nacido el burgués. Y Gramsci dice, es muy interesante este libro porque va investigando en los siglos XV, XVI, XVII, en Francia, una literatura que nunca se había investigado.
todos los folletos, los panfletos, la producción ideológica de la Iglesia, los libros de preghiere, ¿cómo se dice? De iglesia, con finalidades eclesiásticas, ahora no sé cómo se dice. Bueno, entonces, había ido investigando toda esta literatura depositada en archivos que nunca se habían abierto, reconstruyendo como molecularmente, ¿no? A través de una transformación larga y difícil y contradictoria, se había ido elaborando poco a poco esta autorrepresentación del burgués. La finalidad de Grotois en su libro lo escribe es decir claramente que el burgués no es eterno. El burgués ha nacido y puede morir, ¿no? O sea, no es una categoría eterna del espíritu. Y no es casual que Croce, cuando este libro se publica, escribe una crítica en su revista de este libro, descualificándolo totalmente. Porque Croce dice, la burguesía es una categoría del espíritu, no es una categoría social, no tiene una historia. Y esto es significativo entenderlo, porque el discurso de Croce es exactamente esto, que no se puede sobrepasar el liberalismo, no se puede sobrepasar la burguesía, no se puede eliminar. Porque, dice Croce, la burguesía es una manera de pensar, es la manera de pensar de los que piensan el universal. O sea, todo lo que interesa a todo el mundo, ¿no? Que se ponen más arriba de los intereses particulares. Entonces, yo creo que Gramsci, que para su elaboración de la idea de hegemonía, la lectura de este libro ha sido muy importante para Gramsci. Porque Gramsci también, en los cuadernos de la cárcel, empieza toda una investigación molecular sobre la historia de los intelectuales italianos. Bueno, entonces, este texto termina con esta anotación. Una parte importante, o sea, la parte principal del Moderno Príncipe, que ambiguamente, ¿no? Por una parte es un partido, por otra parte es un tratado, ¿no? El Moderno Príncipe es un partido que hace algo, pero también es una teoría, ¿no? Porque práctica y teoría van juntas. Entonces, una parte importante del Moderno Príncipe tiene que estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral. O sea, escribe Gramsci, o sea, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. Gramsci utiliza la palabra religión no a caso. Según él, toda filosofía es una religión, en la medida en que toda filosofía es una concepción del mundo y es una concepción del mundo con una ética. Y esto es la religión, ¿no? Es un sistema de ideas, de imágenes que tienen una implicación ética. La filosofía no está en un lugar distinto respecto a la religión. La filosofía no se sitúa en otro lugar, ¿no? Filosofía, religión, concepción del mundo están al mismo nivel. Lo que cambia es el grado de coherencia. Lo que cambia es la capacidad. Hay tiempos y tiempos, Lo que cambia es el grado de coherencia, lo que cambia es la capacidad de una concepción del mundo o de otra de organizar de manera coherente su práctica, ¿no? O sea, de reflexionar de manera coherente sobre su misma práctica y así organizarla. Y organizándola, hacer esta práctica más coherente y hacer que esta práctica no sea una práctica puramente defensiva, subalterna, pasiva, reactiva, sino que pueda plantearse tareas más amplias, propositivas e incluso
propias de una clase dirigente. Esto es el punto donde se juntan la cuestión de la filosofía como cuestión, digamos, potencialmente individual, ¿no? De pasaje de la filosofía espontánea a una filosofía pensada, ¿no? Organizada, por una parte, y la problemática puramente política, ¿no? De cómo hacer política. Gramsci dibuja este proyecto que tiene más que un capítulo, ¿no? Un capítulo es la parte filosófica, otro capítulo es la parte política, pero son la misma cosa dicha en idiomas diferentes. Exactamente la misma cosa, porque si no son la misma cosa, el moderno príncipe no se diferencia en nada de los demás partidos. No tiene su peculiaridad. Y por esto vuelvo a repetir que reducir el pensamiento de Gramsci a una analítica del poder, o sea, a un concepto de hegemonía separado del concepto de una filosofía de la praxis, es traicionar el pensamiento de Gramsci, ¿no? Es reducir la política a una técnica, lo que no es, según Gramsci. La política no es una técnica, la política es una concepción del mundo. O sea, es una práctica que tiene dentro de sí misma una teoría. Y la filosofía de la praxis es esta teoría. Entonces, Gramsci sigue, el moderno príncipe tiene que ser, y no puede que ser, ¿no? El anunciador y organizador de una reforma intelectual y moral. O sea, esto quiere decir crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva, nacional y popular hacia la construcción, digamos, de una forma superior y total de civilización moderna. Hay una voluntad colectiva, nacional y popular, ¿no? El año pasado hemos hablado con Giovanni justo sobre este paso, ¿no? Un desarrollo ulterior, o sea, no se trata de introducir la voluntad desde el exterior, como no se trata de introducir la teoría desde el exterior. Se trata de entrar dentro el pueblo, como hace Machiavelli, ¿no? Haciéndose pueblo, se trata de entrar dentro del pueblo y dar un desarrollo ulterior, porque esta voluntad ya existe, está disgregada, pulverizada, pero existe. Exactamente como existe la filosofía espontánea, es una filosofía impotente, porque es espontánea, pero es ya filosofía. No se trata de introducirla desde fuera. Digamos que el partido político, según Gramsci, Gramsci esto siempre lo ha dicho cuando era secretario del Partido Comunista, es una parte de la clase obrera. Es una parte. O sea, no puede presentarse como una totalidad, tiene que presentarse como una parte de la clase. Estar dentro, ¿no? ¿Qué tiene de peculiar esta parte? Es que esta parte ya ha empezado a organizarse. Y el éxito del partido consiste en el hecho que este partido consigue ampliar su realidad, sus límites, hasta incluir toda la clase. Y no solo toda la clase, porque este partido no simplemente quiere expresar una clase, quiere expresar la fin de las clases. Así que este partido, ampliándose, va cambiando las relaciones a su interior y a su exterior, ¿no? Y gracias a esta extensión cambia la sociedad misma. Y cambiando la sociedad misma, su objetivo es de absorber toda la sociedad. Donde, claro, que si un partido ha absorbido toda la sociedad, esto quiere decir que no hay más clases. Esto lo ha hecho el fascismo italiano, que quiso, ¿no?,
absorber toda la sociedad sin suprimir las clases. Por esto Gramsci dice que los conflictos se van a reproducir dentro de este partido, dentro de este sindicato, dentro de estas corporaciones. Porque esta ha sido una supresión violenta, administrativa, ¿no? El proyecto de Gramsci es completamente diferente, es claro. El objetivo es la totalidad. Gramsci utiliza este adjetivo, ¿no? Totalitario, total y totalitario. Yo creo que en muchos casos Gramsci utiliza el lenguaje de los adversarios. No es el único caso. Y creo que hace esto, como él era un lingüista, con una finalidad precisa, porque él sabe que esta palabra quiere decir algo, o sea, tiene una realidad, una efectualidad. Y si tú quieres cambiar la efectualidad, tienes que estar dentro de esta palabra, cambiando su sentido. No se trata de inventar palabras diferentes, ¿no? Como no se trata de sacar así arbitrariamente un idioma nuevo, con lo que tenemos la ilusión de haber cambiado la realidad. La realidad se cambia y el lenguaje se cambia estando dentro de ella. Por esto Gramsci trabaja con las palabras del adversario, está más cerca posible del adversario. No se trata de alejarse, porque si te alejas no entiendes nada. Se trata de estar más cerca posible y esto puede potenciar tu identidad fuerte. Porque la identidad se hace fuerte en la medida en que consigue, luchando, cambiar la realidad. Pero estar cerca del adversario es la única manera para cambiar la realidad. Por esto Gramsci retoma muchas palabras. He dicho antes de ayer, creo, el adjetivo totalitario lo crearon los adversarios del fascismo para definir despreciativamente el fascismo. Luego los fascistas retomaron esta palabra y toda la teoría del fascismo es una teoría del Estado total. Gramsci no tiene miedo a utilizar esta palabra. No se trata de digamos, un utilizo pasivo. Se trata de un utilizo consciente. Esta palabra es como un desafío. Tú tienes que aceptar este desafío. Porque el desafío te pone al nivel de la lucha actual, donde tú puedes sí luchar y cambiar el sentido de esta palabra. Y total y totalitario, para Gramsci, es sinónimo de integral. O sea, total, ¿qué es? Total es llevar a cabo la reforma intelectual y moral. O sea, llevar a cabo este proyecto de transformación y reorganización del sentido común que puede permitir a las clases subalternas de poner sí mismas, o sea, no que alguien las ponga, de proponerse como clase dirigente. Bueno, más adelante, justo al final del texto, la última frase, no, la anteúltima y la última. El moderno príncipe, desarrollándose, cambia dramáticamente todo el sistema de relaciones intelectuales y morales, porque su desarrollo significa precisamente que toda acción es concebida como útil o dañina, como virtuosa o no virtuosa, solo en cuanto tiene como punto de referencia el moderno príncipe mismo y sirve a aumentar su poder o a contrarrestarlo. El príncipe toma el lugar en la conciencia de la divinidad o del imperativo categórico, se convierte en la base de un laicismo moderno y de una completa laicización de toda la vida y de todas las relaciones éticas. Esto, muchos intérpretes de Gramsci podrían nombrar 10 así, ¿no? Han dicho, pero Gramsci aquí es totalitario, es impresionante. Hasta aquí no llegamos. O sea,
cuando el Partido Comunista Italiano, los intelectuales del Partido Comunista Italiano han hecho, digamos, toda la interpretación de Gramsci, actualizando su pensamiento, han eliminado esta parte, estas últimas dos frases, diciendo que aquí Gramsci es totalitario. Yo creo que es exactamente el contrario, totalitario en sentido negativo, ¿no? Yo creo que aquí Gramsci dice exactamente el contrario. O sea, esta es la democracia. Esta es la democracia en la que Gramsci piensa. Esta es la democracia como sinónimo de hegemonía. Porque aquí Gramsci escribe que el moderno príncipe desarrollándose. ¿Qué es desarrollándose? Desarrollándose no es que un partido tome el poder. Es lo que he dicho antes, desarrollándose, o sea, absorbiendo la sociedad y transformándola, ¿no? O sea, convirtiéndose en un factor de transformación y de revolución en permanencia de todas las relaciones sociales, éticas, intelectuales, morales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el moderno príncipe, desarrollándose, convirtiéndose en este factor de revolución en permanencia, cambia el sistema de relaciones intelectuales y morales. Esto es simplemente el cambio de hegemonía, porque la hegemonía es un sistema de relaciones intelectuales y morales. Cada hegemonía, así hemos empezado, ¿no? Cada hegemonía se basa sobre una idea filosófica fuerte que luego se traduce en toda una red compleja de elementos culturales que condicionan lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar, lo que se puede pensar como bueno y lo que se puede pensar como mal. Toda hegemonía tiene esta ambición. Incluso la hegemonía que deja la cuestión ético-religiosa fuera de sí. Es una decisión esta misma. Esto no pasó en Francia, pasó en Italia, donde la Iglesia Católica siguió teniendo un papel subordinado, pero fuerte, ¿no? Incluso esta es una decisión. Entonces la hegemonía se puede describir como un sistema de relaciones intelectuales y morales que hace posible pensar algo e imposible pensar otras cosas. Entonces, revolucionar estas relaciones quiere decir hacer posible pensar otras cosas y hacer imposible pensar las viejas. Y por esto cambian los valores. Y por esto el moderno príncipe se convierte en una instancia ética también, ético-religiosa en el sentido que no deja nada fuera de sí, ¿no? O sea, incluye todo el discurso, todas las prácticas que tienen que ver con todos los aspectos de la vida. El poder del moderno príncipe, ¿no? Incrementar su poder o contrarrestarlo, potenciar. Esto no es una cuestión de poder, de potencia. Quiere decir, si algo es, digamos, un freno a este revolucionamiento total de las relaciones sociales o no. Hay enemigos de clase, claro que hay. Y nunca la burguesía ha tenido piedad contra sus enemigos. O sea, no veo por qué las clases subalternas tendrían que hacerlo, ¿no? Pero no es este el punto. El punto es que esto pasa con una metódica nueva. No es la metódica de llevar a cabo algo para pararse, es la metódica de no pararse nunca. Y por esto, escribe Gramsci, el príncipe toma el lugar en la conciencia de la divinidad y el imperativo. ¿Qué es la divinidad y qué es el imperativo categórico? La divinidad es el feudalismo, ¿no? El imperativo categórico es el iluminismo. O sea, hay otra fase, ¿no? O sea, el sistema feudal de lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar en una sociedad bloqueada, tradicional, de clases cerradas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, un sistema dinámico de hegemonía iluminista, la burguesía moderna. Hay una
o sea, esto hay que pensarlo como algo histórico. En las conciencias ahora hay el imperativo categórico. Bueno, antes no había, en el futuro no habrá. Puede ser, ¿no? Esto es el objetivo de Gramsci, crear las condiciones para que esta instancia ética, el imperativo categórico, que expresa la ética burguesa, sería complicado ahora entrar en detalles de esto, pero digamos, expresa la ética burguesa, se puede superar. ¿Y cómo superar? Gracias al desarrollo del moderno príncipe. El moderno príncipe es un partido, pero ya no es un partido, ¿no? O sea, es la realidad misma en movimiento. Y solo si este partido consigue ser la realidad misma en movimiento, es el partido que Gramsci está pensando. Bueno, ahora pasamos al texto siguiente, que nos lleva al otro extremo, otra vez. O sea, este es el primer, el parágrafo 5 del cuaderno 25 que Gramsci dedica a las clases subalternas, ¿no? A los márgenes de la historia, historia de las clases subalternas. Aquí estamos, digamos, siempre dentro de la política, de la historia, pero al otro extremo, o sea, en la parte de la desorganización, en la parte de la pulverización de la voluntad colectiva. Entonces, la política que Gramsci imagina es el encuentro del moderno príncipe con estas clases subalternas. Subalternas en el sentido doble, que están en un lugar preciso, o sea, están, digamos, en una ideal topología, están abajo, son subordinados a otros grupos, y en el sentido también que no consiguen pensar así, sino como subalternos. O sea, su posición subordinada crea una situación de disgregación de la práctica que se refleja en una teoría absolutamente incapaz de contrarrestar esta situación de subalternidad. Por esto Gramsci escribe, las clases subalternas siempre están en defensa, incluso cuando atacan, porque atacan como reacción, no atacan, no van al ataque con la mentalidad de una clase dirigente, van al ataque como una reacción. O sea, esta es, digamos, se podría traducir en la diferencia que hay entre rebelión y revolución, ¿no? Son rebeliones, no es algo propositivo, ¿no? ¿Y cómo se pasa de un extremo a otro? Gramsci en este texto, que se intitula Criterios metodológicos, va enumerando una serie de criterios para investigar la vida de las clases subalternas. Él no se imagina saber ya todo, ¿no? Él sabe que hay esta problemática, que hay que abordar la problemática, pero cómo se hace, se puede establecer con criterios metódicos, luego hay que hacer el trabajo, ¿no? O sea, esto es como, se podría decir, un manual, como el cuaderno 11 era un manual alternativo a la teoría del materialismo histórico de Bukharin. Esto es el manual, digamos, del militante comunista que va a estudiar concretamente la vida de las clases subalternas. O sea, del hombre colectivo, del hombre masa que pertenece al moderno príncipe, que va a hacer este estudio concreto. Y Gramsci enumera aquí algunos puntos que va desde el 1 hasta el 5, ¿no? Son 5 puntos, donde él va enumerando, digamos, momentos, va aislando momentos diferentes en la vida de las clases subalternas que pueden llevar las clases subalternas de la condición de subalternidad al superamiento de esta condición, que termina con la conquista de una autonomía integral.
estamos siempre al mismo punto, la autonomía integral, ¿no? Que es la autonomía integral que se conquista pasando de la filosofía puramente espontánea a una filosofía organizada, ¿no? Es el mismo proceso, que una vez se ve individualmente, otra vez se ve a partir de la perspectiva del príncipe, o sea, de la vanguardia, y ahora se ve a partir de la perspectiva de los subalternos. La clave está en el pensar cómo esto se puede combinar, ¿no? Y esto, el punto 6, pido disculpa. El punto 6, esto culmina con las formaciones, o sea, con los partidos, que no son solo partidos, son organizaciones en general que afirman la autonomía integral de las clases subalternas. Ese es el punto final, ¿no? El problema es cómo sacar los subalternos digamos, del primer momento de subalternidad, ¿no? De la pasividad. Bueno, así vamos al último texto, que es como un caso, ¿no? En el sentido de case study. O sea, el último texto es un texto del cuaderno 10 que se refiere a Croce. Es un texto, creo, bastante complejo, que pero puede ser útil como ejemplificación concreta de cómo se pueda fusionar el discurso individual con el discurso colectivo, con la perspectiva de los subalternos, con la perspectiva del moderno príncipe, ¿no? Y claro, esto no puede decirse en general, hay que decirlo en la peculiaridad de una situación concreta, de una historia concreta, singular. Y esta historia concreta es en este caso la historia italiana. O mejor dicho, la situación italiana, la situación política de italiana en aquel momento. Sí, è un lugar común pensar que Italia atravesó todas las experiencias políticas, ¿no? Se dice, Gramsci escribe, es un lugar común decir que Italia ya es indiferente a las diferentes experiencias políticas. Esto es un discurso que hace Croce, ¿no? Croce dice, nosotros ya no creemos en las utopías, ¿no? Italia tiene una cultura política realista, gracias a Maquiavelo, gracias a Vico, gracias a muchos pensadores que han liberado la política y la historia de las utopías. O sea, han mostrado cómo la política y la historia son algo crudo, duro, fuerte, un choque de potencias, de poderes, ¿no? Esto es el discurso político. Y todo lo que es igualdad, libertad, fraternidad, esos valores de la humanidad, ¿no? Esto, los italianos ya no creen más en esto. Democracia, ¿no? Esto es el discurso de Croce. Cuidado, es el discurso que Croce hacía al principio del siglo. Después de la guerra, cuando se convierte en el teórico del liberalismo antifascista, empieza a modular de manera diferente todo el discurso, valorizando el valor de la libertad, que antes le parecía no tan interesante, en función antitotalitaria y anticomunista. Pero permanece siempre en Croce la idea que las utopías no sirven para nada en la historia y que la democracia no es un valor. Y Gramsci scrive, esto no es verdad, ¿no? Que si tratti di cavoli riscaldati. Serían para el pueblo italiano come requentada, repugnante o paladar, ¿no? O sea, cosas que ya hemos comido, comida vieja, ¿no? Él dice, no es así.
no es así. Los italianos no han comido esto. Sí, con italiano se entiende el pueblo italiano, o sea, las clases populares. Croce, escribe Gramsci, se expresa de manera sarcástica contra la igualdad, la fraternidad, y ahora para exaltar la libertad, ¿no? Aislando la libertad de la igualdad y de la fraternidad, o sea, aislando la libertad de los valores propiamente democráticos. Pero, dice Gramsci, a pesar de esto, su discurso, el discurso de Croce en Italia, las clases populares, en la medida en que pueden entenderlo, en la medida en que este discurso llega también a las clases populares, lo entenderán como una exaltación de la igualdad y de la fraternidad. Y sus libros aparecerán como la expresión y la justificación implícita de un constituentismo, no sé si cuál es, constitucionalismo, ¿no? Constituentismo, que no sé si constitucionalismo no es bueno, ahora explicaré que la palabra, de un constituentismo que trapela, que emerge por todos los poros de aquella Italia con ne voit pas, o sea, de aquella Italia desconocida, de aquella Italia que está fuera de la historia oficial, y que solo en los últimos 10 años ha empezado su aprendizaje en política, su escuela de política. Últimos 10 años, 1932, 1922. O sea, aquella Italia con ne voit pas, o sea, que no resulta oficialmente existir y que existe oficialmente solo desde hace poco, o sea, desde cuando se ha creado una situación completamente nueva, hemos dicho, para decirlo ahora, resumiendo sintéticamente, post-liberal en Italia, ¿no? Las masas han entrado en la política, los campesinos, las masas obreras han entrado en la política reivindicando, demandando, etc. Bueno, estas masas han empezado ahora su aprendizaje en política, ¿no? Han empezado ahora a razonar de política, a hacer política, ¿no? Y entonces estas masas van interpretando lo que Croce escribe sobre la libertad como algo que no se limita solo a la libertad, se extiende también a la igualdad y a la fraternidad. Y todo esto se resume en una palabra, constituentismo, que no es constitucionalismo. No sé cómo se puede traducir en portugués. Constituentismo. O sea, reivindicación de una constituente. ¿Qué es la constituente? La asamblea constituente, o sea, una asamblea, un proceso democrático total, global, ¿no? Que por primera vez, al cual por primera vez todo el pueblo italiano, todas las clases populares puedan participar activamente para determinar colectivamente su destino, ¿no? Esto es un proceso democrático que nunca hubo en Italia, por las razones que hemos enumerado, ¿no? El carácter pasivo del Risorgimento, y luego el fascismo, la inclusión pasiva, etcétera, etcétera. O sea, nunca hubo una constituente. Una constituente, pero, según Gramsci, no es claro cuando digo constituente, asamblea constituente, ¿no? Bueno, constituentismo es, digamos así, la ideología de esto, ¿no? Y la ideología de esto no se limita a nombrar una asamblea constituente, no es este el punto. Esto es un momento de un proceso mucho más amplio, complicado, largo, a muchos niveles, que es un proceso político de renovación global posible de la nación italiana. O sea, un momento en el cual por primera vez en la historia el pueblo-nación italiano exista como voluntad colectiva. Y Gramsci, creo que, digamos, la clave para entender
el nexo entre la política del moderno príncipe, los subalternos y la reforma intelectual y moral es esta consigna, esta palabra de orden de la Asamblea Constituente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituente es aquel momento, se podría decir, es aquel mito, en un cierto sentido, ¿no? Es aquel mito que puede unificar, condensar las energías populares, catalizar las energías populares, en un sentido directamente democrático. O sea, unívocamente democrático. No, en este punto no hay ambivalencias. No es posible no es posible torcer el constituentismo hacia la derecha. No, el constituentismo es democrático en un sentido fuerte, político, no solo como sistema social, como hacia el fascismo italiano, ¿no? Los ideólogos del fascismo, en los años, final de los años 20, principio de los años 30, escribían de manera abierta en las revistas oficiales del fascismo que el Estado fascista italiano era el primer Estado en absoluto realmente democrático, utilizaban esta palabra, realmente democrático y popular. ¿Por qué? Porque por primera vez había incluido las masas dentro del Estado, dentro de la política. Entonces, también esta palabra hay que utilizarla desde el interior del vocabulario fascista y reconquistarla al discurso comunista. ¿Y reconquistarla cómo? Gracias a esta clave que puede conectar, no en abstracto, no en todos los países, no en todas las épocas, ¿no? Pero en aquel momento, la Italia de los años 30, puede conectar los diferentes niveles del discurso, que como en un puzzle se van componiendo, ¿no? Por una parte, el discurso de la filosofía espontánea individual, por otra parte, las clases subalternas, por otra parte el moderno príncipe, todo se puede condensar en esta consigna, en esta palabra de orden, que no solo fusiona, sino también da un indirizzo claro, unívoco, ¿no? De fundación de una democracia real, no una democracia representativa. Asamblea Constituente, según Gramsci, bueno, no aquí, en otros textos, escribe el problema de la representación política es el mecanismo representativo. O sea, el mecanismo representativo es el límite de la representación. Porque el mecanismo representativo inmediatamente crea una distancia, ¿no? Inmediatamente crea una distancia burocrática. Y entonces él dice, por ejemplo, la reivindicación de una, escribe, constituente en permanencia, es una reivindicación popular fundamental. Que él está pensando en lo que hicieron los jacobinos, por ejemplo, ¿no? Que empujaron hacia adelante el proceso revolucionario en 3-4 años, cambiando continuamente de asamblea constituente. ¿Por qué? Porque en cada nivel, ¿no? Donde se paraba el proceso, inmediatamente surgía una reivindicación, una demanda ulterior. O sea, la reivindicación era: el pueblo no se reconoce en esta asamblea, ¿no? El pueblo tiene demandas nuevas, más amplias, más profundas, y entonces abolir esta asamblea y hacer otra, ¿no? Entonces, la idea de una constituente en permanencia es, digamos, la traducción político actual como consigna revolucionaria de lo que es la revolución en permanencia. Y esto podría ser el punto de condensación de las luchas en una situación como la italiana, de guerra de posición difusa y en lugares y en formas que las clases subalternas no han elegido, y de transformación de esta lucha en una lucha propositiva, no simplemente defensiva. ¿Por qué? Porque así, condensándose el pueblo-nación en una digamos, unidad en acción, ¿no? Lleva el sistema de trincheras a una crisis real. Va a quebrar la posibilidad de contener, digamos, las luchas en las formas que la clase dirigente ha elegido. Porque esta es una
situación totalmente propositiva. Y Gramsci, hasta el final de su vida, ha insistido sobre este punto. El último, digamos, mensaje a su partido, que él comunicó a su amigo Piero Sraffa, diciéndole que tenía que referirlo a Togliatti, al secretario del partido, era esta, ¿no? La consigna, esto fue en el 1937, pocos días antes de morir, la consigna en Italia para el Partido Comunista es Asamblea Constituente. Y con esto terminamos.